buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 29 de mayo del 2025 con 27 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, muchísimas informaciones del ámbito local, tanto del ámbito internacional. Aquí continúa la saga, como se dice, ¿no?, del caso del detective Ángel Martínez, su apresamiento irregular a todas luces, en el mar, en un crucero, algo que debió haber contado con la autorización de un juez, con un fiscal, porque eso es irrupción en una propiedad privada, posiblemente en aguas extraterritoriales, o sea, bueno, pero más que eso, son las consecuencias, y yo más o menos relataba ayer, ahora le han surgido, él lo detienen por un caso de difamación que había sido declarado en rebeldía, ahora le han llovido, ya dice él, o si no era relajando, mofándose del asunto, que ya iban 21 nuevas querellas. Ha aparecido hasta el gato querellándose contra él. Y parece que alguien está haciéndole fuelle, echándole aire, ¿verdad? Soplando el fogón para que la cosa siga. Pero eso no quita lo que él ha dicho, ni borra lo que él ha dicho, y él ha dicho que no se retracta. Y yo decía, pero aquí le explicaba a alguien, cuando uno hace análisis así, yéndose más allá de lo que es lo evidente y lo obvio, hay gente aplaudiendo como gallaretas porque les cae mal el tipo, porque el tipo es muy, vamos a llamarlo estrambótico, disparatoso, que dice cosas que son inverosímiles, al final muchas se les dan, ahí están. No hay ni que repetirlas, en los temas que él usa, que son de la droga, que él denuncia. Y yo decía, pero aparte de estar aplaudiendo porque a usted el tipo le caiga mal, que sí, que lo sometan, que lo fusilen, que hagan todo lo que usted pueda decir, y las redes uno lee todas esas cosas, yo decía, pero el gobierno con este señor en la mano lo que tiene es un lío. Ahora ese señor no se puede ir de aquí. Antes hablaba en las redes, ahora habla en la televisión. A ese señor no lo puede picar. Un mosquito no lo puede picar porque cualquier cosa que le sucede, eso será culpa del gobierno. Se le pegará el FAO al gobierno. El gobierno, al final del día, yo no sé qué científico decidió detener esa boca, esa lengua, como dice, esa boquita tuya, esa bocina, ese altoparlante que ejecutaba sus cosas desde las redes, viviendo en Miami, por YouTube. Ahora, ¿cómo es que usted lo va a relacionar una cosa con otra? ¿Cómo es que usted lo va a mezclar? Vaya pensando. Pero decía, para el gobierno es un problema, porque ahora tú tienes esta gallareta vociferando a lo interno aquí, ahora haciendo media tours en los medios, porque el tipo es noticia. El tipo es noticia. Entonces, el científico que decidió que se le estaba comiendo, apresando a este señor, lo que ha metido son los dos pies en un zapato, porque ahora tienen el lío de que tienen que protegerlo, el propio gobierno. Mientras él entonces, ahora desde aquí, y puede seguir haciendo su YouTube, porque eso es a través de, eso es internacional, eso no lo controlan aquí, con su cuenta. Y aparte de eso, las implicaciones internacionales, porque presumo, el señor siempre habla de Estados Unidos, de Donald Rubio, de Marco Rubio, el canciller, el ministro, el secretario de Estado. Y hay ayer entonces una publicación de un tuit que él hace sobre la libertad de expresión, que no sé necesariamente si tiene que ver con el señor, que él alega que son amigos, si él es de Florida, y seguramente que sí, lo debe reconocer porque es un latino y es de Florida y es el senador. Y él trabaja para esas oficinas de inteligencia, para esas agencias. O sea, ¿qué lío se ha generado el gobierno o quién del gobierno? Porque eso fue para mandar esos efectivos militares a detener un crucero
de una persona que ya se va del país, yo lo que entiendo, viéndolo en perspectiva, no como gallo loco y aplaudiendo y que ya 20 más demandas y que van que yo cuántas, podrán haber 400 demandas. Y tiene el Ministerio Público que asumirlas, y ya con el lío que tiene y con las declaraciones que dio, que le voy a leer ahora ese tuit de Marco Rubio, le aplica mucho. Y me recuerda, ustedes se recuerdan cuando se intentó pasar un impuesto que había sido aprobado desde enero para las telecomunicaciones y Netflix y YouTube y Meta y Instagram y TikTok y todo. ¿Ustedes se recuerdan? Que Trump salió y tronó desde allá, creo que en un discurso, y dijo, y los países tuvieron que echarlo para atrás y cancelar ¿se acuerdan? El decreto. Un decreto que estaba emitido, no lo habían dado a publicidad desde antes de Trump asumir el 20 de enero. No se olviden de eso. Pues esto que le voy a leer ahora, en unos minutos, tiene que ver, me parece a mí, con ese caso de ese señor, para que ustedes vean lo que es el tomar decisiones a lo loco. Digo yo a lo loco. A lo mejor el que decidió y dio la orden pensó que se le estaba comiendo. Ya lo cogimos. Pues mire, usted lo que ha agarrado una gallareta que hace más bulla que cuando gane el Licey, que los tigres le amarran unos paquetes de lata a los motores y no dejan dormir a la gente. Eso es lo que ustedes se han ganado con ese señor. Que por demás es un señor de armas tomar que no tiene miedo, que dice que no se va a callar. Lo podrán demandar de todo lo que quieran, pero él va a seguir ahora, en lugar de tenerlo desde allá en YouTube, ahora le van a dar una repercusión que si él tenía mucha, ahora va a tener más. Y adicionalmente a eso, es hombre noticia. Todos los programas lo van a buscar para entrevistarlo, para que opine, para que hable. Y el hombre es locuaz al extremo. Mire usted qué lío se ha buscado el gobierno. Y entonces además provoca esta que pudiera ser que esté o no, pero está muy ligada y relacionada. Y según él, dice que lo llamaron de la oficina del señor Marco Rubio, lo oí en una entrevista. Yo no puedo saber, ni usted tampoco, si es verdad o es mentira. ¿Por qué asumir que es mentira? ¿Por qué asumir que es verdad? Digamos, él lo dice, él lo dice. Y emiten ese tuit, esa normativa, aparte de las otras que ha hablado de visa, de los chinos, hoy vamos ahorita a entrar en esos detalles. Entonces, miren ustedes cómo se ha generado el gobierno un gran problema. Digo gobierno porque alguien le dio la orden a los militares que la Marina fuera a detener ese crucero en aguas internacionales ya, o habiendo salido, tenía como una hora que había salido. O sea que ya estaba bastante lejos de la costa, tuvieron que mandar un barco, una lancha rápida para detenerlo. O sea, todo muy irregular. Y el que pensó que se le estaba comiendo, créame, que yo pienso, mi opinión personal, puede ser obviamente que yo esté equivocado. Cuando yo jugaba ajedrez metía muchísimo la pata. ¿Verdad? Pues si no hubiera sido Spassky o Fischer o Kasparos. Pero pónganle sentido a lo que le estoy diciendo. Y voy a leerle lo que publicó Marco Rubio, pero antes, a nivel, ya que hablé de Marco Rubio, están las visas a los estudiantes chinos y a los estudiantes de las universidades estadounidenses. Ya veíamos ayer, como decía, la Universidad de Tokio, que iba a aceptar por toda esa represión que le tienen, ese hostigamiento a Harvard, a los estudiantes que tuvieran problemas, que los iba a aceptar allá, que le iba para reconocer sus créditos y un sinnúmero de cosas. Esas son cosas que van surgiendo. Eso es, esas declaraciones del canciller con respecto a los estudiantes, ya de manera global, son como 200, casi 300.000 estudiantes extranjeros, pero fundamentalmente una decisión que surgió ayer anoche. Ya habíamos comentado que habían tantos sectores privados como estatales, estados, que tenían sometimiento ante la Corte de Comercio Internacional en Nueva York sobre los aranceles de Trump. Pues ayer la Corte falló diciéndole que todo eso era ilegal e inconstitucional y que todo tenía que echarse para atrás. Los mercados exuberantes explotaron ayer en la tarde. Ahorita voy a entrar con esos asuntos. Y luego también está lo de la visita de Zelensky a Berlín, Alemania,
y la reunión con el canciller Friedrich Merz, reacciones de Rusia a ello, los resultados de la reunión, el financiamiento, las políticas nuevas que van a tener con el financiamiento para la producción, la defensa conjunta de armamento, ese tipo de cosas vamos a entrar en unos instantes, pero lo prometido es deuda y déjeme decirles, para ponerle la puntillita ya final a lo que le comentaba sobre lo del canciller Marco Rubio y sobre el tema del señor Ángel Martínez, oigan lo que dice el señor secretario Rubio en su cuenta oficial de Twitter. Mayo 28, o sea, ayer, a las 12:59 minutos, al mediodía, a la 1 prácticamente, a la 1 de la tarde, para que vean lo puntual que es esto. Está en inglés, voy a hacerle la traducción, dice: por mucho tiempo los americanos, los ciudadanos americanos han sido penalizados, hostigados y hasta en juicio le ponen multados por autoridades extranjeras por ejercitar su libertad y su derecho a la libre expresión. Oigan el término, aquí se está hablando de ley mordaza y ese tipo de cosas. No necesariamente tiene que tener relación, pero a veces las casualidades son extrañas. Por ejercitar su derecho a la libertad de expresión. Ayer, estoy anunciando una nueva restricción de política para el visado que aplica para los funcionarios extranjeros y las personas que sean cómplices en censurar a los americanos. O sea, un ciudadano americano que diga lo que sea, usted, un extranjero, un funcionario, yo no le puedo decir que él no tiene derecho a decir nada porque eso está garantizado, creo que el artículo 1 de la Constitución americana. La libertad de expresión es esencialmente el estilo de vida americano, un derecho de nacimiento sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad. Los extranjeros que trabajen para minar, para debilitar estos derechos o para afectar estos derechos de los americanos, no van a disfrutar del privilegio de viajar a nuestro país. Esa es la manera que usan los americanos cuando te aplican la ley Magnitsky, cuando tienes problemas de lavado, que lo primero que hace es que te quitan la visa. Es una señal. Sea en Latinoamérica, en Europa o donde quiera, los días de un tratamiento pasivo, o sea, de dejar hacer, dejar pasar, para aquellos que trabajan para afectar los derechos de los americanos, se acabaron. ¿Usted cree que ese tweet dado ayer en su cuenta oficial por el canciller de los Estados Unidos fue casual? No tiene que ver con esa situación de una persona que alega que es amigo de él, que lo llamó, que de su oficina lo llamaron, que justamente toca el tema de la libertad de expresión. Obviamente la ley garantiza al que se sienta difamado de someter a la justicia, pero aquí no es solamente el hecho de que una persona X someta o no, sino la esencia del asunto. Fíjense ustedes, como les decía ahorita, si el que desde la administración pensó que se la estaba comiendo, como decimos nosotros aquí, apresando a ese señor en aguas, no sé si en territoriales o internacionales, y que ahora lo tienen aquí, que no puede viajar, que ahora está él como un indigente, él se queja y dice muchas cosas que hasta son hasta derechos fundamentales. Aparecerán abogados que encontrarán cómo justificar eso. Lo que le ha generado es un problema al gobierno, para que usted vea cómo son las cosas. Y por eso les digo, en muchos temas que a veces hablo por aquí, que lo digo así como parecería una perrogrullada, algo como evidente, una evidencia evidente para mojar sobre mojado, de que gobernar no es fácil. Gobernar no es fácil. Y entonces cuando usted, aparte de eso, entonces se generan los problemas y los conflictos.
la cosa es peor. Porque ¿qué gana el gobierno? ¿En qué afecta el gobierno que lleva 5 años? Que ese señor que es una bocina que no se calla de bocina, o sea, altoparlante, una persona que da denuncia toda la vida de este gobierno, del gobierno pasado, del anterior, a todo el mundo. ¿Qué ganaba con este preso ese hombre? Obviamente ahorita el presidente va a decir, como con la ley de esa que sometieron para modificar la ley de presión, yo no le puse ni una coma a eso. El presidente va a decir, no, pero yo no tengo que ver con eso. Y yo sé que él no tiene que ver con eso. Pero es su administración, es su gobierno. De algún sitio emanó la orden. Tránquenlo, aprésenlo, vaya y búsquenlo. O un helicóptero para detener el crucero. Entonces, algo sin la orden judicial, sin fiscal que fuera y subiera, nada más guardias ahí, marinos, qué sé yo, si acaso. Lo dejo de ese tamaño, para que ustedes vean que las cosas hay que, una frase de la sabiduría que viene antológica, dice, vísteme despacio que voy deprisa. Las decisiones de Estado no se toman apresuradas ni calenturientamente. Usted puede estar guapísimo con fulano de tal, usted cuente hasta 10, bébase un buche de agua. Que decía el creador de la KGB, que antes se llamaba Checa, Chezhivchaya Komissia, allá en Rusia, Félix Dzerzhinsky, que decía que un chequista, que era una persona con el corazón caliente, pero la cabeza fría. O sea que las decisiones no se toman con la cabeza caliente, no, se toman con calma, pausado, y más las decisiones de Estado. Miren ustedes las repercusiones. Yo no digo que sea necesariamente por eso, pero mucho que llama la atención que justamente coincidan en el tiempo. Y esas casualidades no se dan así por así. Como tampoco se dan esto que les voy a comentar. Claro, y ellos se juntan, como decía Mafalda. Carlos Pimentel, el de compras y contrataciones, defiende la licitación de Chacabanas por 18 millones de tululuces. Porque se va a celebrar la Cumbre de las Américas en Punta Cana y hay que comprar 3.500 chacabanas. 3.500, 18 millones de pesos. O sea, a nosotros nos sobran los cuartos aquí para, que ese proceso se hizo sobre la ley, ellos tienen la facultad, con los cuartos de nosotros. Usted puede decirme a mí 3.200 chacabanas por 12 millones, salen como a 5.600 pesos por chacabana, que serán utilizadas para la organización de la 10ª Cumbre de las Américas. El señor que está aquí en la Cancillería, que a veces bate en franelita y se aparece, una vez lo vi yo en un restaurante en franelita con unos haitianos sentados. Yo lo vi cerquita de aquí atrás que es del restaurante. Bueno. Dice, dicho proceso no tiene hasta el momento incumplimiento de la ley. Perdón. El mismo se encuentra dentro de la base de la legalidad. Es un proceso transparente. Oiga lo que dice el de compra y contratación de Carlos Pimentel, aquel que cuando el lío de Intran tumbaron la página y todo eso, ahora justifica sus chacabanas, porque entre ellos se juntan, como decía Mafalda. Qué bueno, entre ellos se protegen, son todo de participación ciudadana y compañía. Oigan lo que dice él, yo estoy leyendo, seguramente, en el informe que el Ministerio de Exteriores ha utilizado para lanzar este proceso, seguramente deben los elementos que justifiquen esa contratación. Él no ha leído el informe, él no lo conoce, él no lo ha visto. Pero él dice que sí, que eso se ha hecho transparente, que él tiene toda la facultad
La cantidad es elevada. Si la cantidad es elevada, se debe determinar a través de un estudio de mercado. Hay que hacer un estudio de mercado para saber si se van a comprar 3.500 chacabanas. ¿Para quiénes son? ¿Para el jefe? ¿Para los jefes? ¿De a cuánto que le van a dar? Tienen que darle el gobierno, el Estado, con los recursos de nosotros, chacabanas de 5.000 y 6.000 pesos a estos señores. Estas son las cosas, que es lo que le decía ahorita, que lloran ante la presencia de Dios. Igual que cuando tú traes por la greña, ahora ayer le leía las auditorías que se hicieron en el 16, 19, del 15 al 19, habla aquí de la tasación, esta se conocía del Ministerio de Industria y Comercio, ayer se dio la de INAPI, se dieron entre las tres juntas, la de Hacienda, que hay una tasación que se hizo para alquiler de un edificio, que se alquiló por 1.460 millones, que la tasación fue por 800, que eso de una diferencia de 600 millones de pesos, que se hizo en ese periodo, que el Banco de Reserva, el argumento era que él era el acreedor, pero el Banco de Reserva es una institución privada. Usted no puede, por eso no venga a meter que porque es del Estado usted puede hacer esas cosas porque el banco paga comisión. Y eso lo mencionamos con otro caso, cuando los arrendamientos, pero como quiera no valió para nada, lo premiaron ¿cómo se llamaba el tipo este? Al Bartolomeo, el que quitaron de la Optic, pero lo premiaron y lo mandaron para la que yo quede de la OASI, de aviación civil, un tipo que de avión nada más sabe de capuchino, lo que uno hacíamos un capuchino en el colegio con una hoja de papel. De eso, nada más sabe de eso, de avión. Pero lo premiaron porque de participación ciudadana, miren cómo ahí se defienden entre ellos. El de compras y contrataciones defendiendo al canciller. Hay otras cosas, que la ley de hidrocarburos, 1.300 millones del plan de regularización no se remitieron a la cuenta de Tesorería Nacional y se usaron para pagar viáticos al personal del ministerio. O sea, irregularidades, pero el punto es que esas auditorías las saca a conocer una nueva Cámara de Cuentas que no las hizo. Entonces las asume como que están todas bien, están de otras administraciones. Entonces son de las cosas que llaman justamente la atención. Entonces, eso es en el ámbito local. En el ámbito internacional de trascendencia fue lo que sucedió con esa decisión del Tribunal Federal. El Tribunal Federal, Corte Federal de Estados Unidos, bloquea la política arancelaria de Trump por excederse en sus poderes. Dice que es totalmente ilegal, irregular. Déjeme ver dónde yo tomé la foto de cómo andaban los mercados ayer. Bueno, los mercados ayer andaban, óigame, después que se dio a conocer eso, para que ustedes vean, cada vez que él echa para atrás algo, en este caso, ojalá si hubiera sentido común, dejaran eso así, pero ya lo apelaron. Ahora voy a entrar. Pero miren los mercados inmediatamente a esto, cómo reaccionaron ayer. Ayer en la tarde, el Dow Jones subió a 42.367, subió 2.53, 1.044 unidades. El Standard & Poor's 500 subió 3.2%. Estos son trillones de dólares. 181 unidades. El Nasdaq, que los tecnológicos, subió 4.14. Ahí está Amazon, Meta, Tesla, todas las tecnológicas. 4.14 subió ayer. Todos en verde los mercados. Su fruto de esa decisión. Pero si le pusieran una inyección y lo dejaran tranquilo, no, pero obviamente ellos no van a aceptar que lo que están haciendo es un tollazo y que cada vez que echan para atrás o reculan, los mercados lo gratifican y se ponen positivos. La Corte Federal bloquea la política arancelaria de Trump por excederse en sus poderes. Es que los aranceles, los impuestos, solos los puede establecer el legislativo, el Congreso. La Corte dice. Entonces el gobierno de Trump usó como pretexto una ley. Dice, los 3 jueces fallaron y de esos 3 jueces, uno es de Obama, uno es de Trump y el otro es de Bush. Para que vea que ni siquiera es. Pero ya ellos dicen que esa es una conspiración. Y apelaron. Dice, los 3 jueces de la Corte de Comercio Internacional, o sea, allí se llama, yo participé en París en una que es la Corte de Comercio Internacional, en una que hay en París, pero esa es a nivel mundial, pero está en Estados Unidos.
falló hoy que el Congreso de Estados Unidos, el Congreso no delega una autoridad ilimitada en el presidente por el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que fue una ley del 77, que se alega. No hay tal emergencia. El déficit fiscal hace 49 años que existe. A pesar de ese déficit fiscal, Estados Unidos es la economía que más crece, que más se desarrolla, que más ganancia tiene. ¿Cuál es la emergencia? ¿Cuál es el riesgo? Pero argumento es un pretexto. Dice, las órdenes de aranceles mundiales y de represalia, ponerle 145 a China, ponerle 25 a México, ponerle 25 a Canadá, exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por esa ley de emergencia para regular las importaciones. En la orden, los jueces bloquean los aranceles impuestos por Trump, lo echan para atrás. Los globales, los recíprocos, ahí está el 10% que nos metieron a nosotros. Se salvaron los pingüinos de la isla aquella que le pusieron 10%, porque los pingüinos iban a tener que pagar 10% sin exportar nada de Estados Unidos, porque ahí no vive nadie. La orden considera inconstitucional la política arancelaria de Trump. E ilegal, por supuesto. Las medidas sujetas a la ley esta de emergencia deben ser suspendidas y su operación permanentemente prohibida, todo por el suelo. 4 meses de locura con pérdidas trillonarias. Cuando digo trillonarias, son millones de dólares perdidos. Dice, no es trabajo de jueces no electos, la Casa Blanca ya responde, decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional. Es que tal emergencia no existe. Eso es un invento traído por la greña para excederse de sus funciones, que lo han hecho en este caso de las políticas arancelarias y en muchísimos otros aspectos. Otros países han alimentado el déficit comercial de Estados Unidos y este ha creado una emergencia nacional embute. Cuando hablan del déficit comercial, manipularon y nada más usan comercio de bienes, no ponen servicios, entre otras cosas. Entonces, 3 jueces que no pueden decir que son demócratas porque hay 2 nombrados por los republicanos y 1 por el propio Trump. Y ayer, como ustedes vieron, los mercados por las nubes, Gracias a Dios, la Federal Reserve le dijo que prevé recortar en 2 puntos la tasa de interés de aquí al año, viendo cómo resulten las cosas. Si fueran razonables, ellos dejaran eso así. Gracias a Dios que los jueces no han prohibido esto, no lo pudimos hacer porque el desastre era, primero, que iba a ser inflacionario, segundo, que es regresivo, impacta más a los de menores ingresos. Ya los puertos de Long Beach y de California, en el oeste, decía un señor en una entrevista que le hacían, que es trucker, de esos camioneros que transporta y eso, que él llevaba 2 viajes, 2 viajes por día, desde el puerto hasta los ferrocarriles y la que sé yo que él llevaba. Ahora mismo está llevando 2 por semana y dice, no puedo cubrir los costos de la gasolina, del seguro, del arrendamiento de los ustedes han visto los furgones donde se colocan eso. Usted tiene el truck, tú tienes el camión, pero esa parte hay quienes te la arriendan. Bueno, él decía, no me cubren los costos, porque él hacía 2 diarios. 2 diarios son 14 a la semana. Ahora hace 2 por semana. Un 10% aproximadamente. 12, 15%, póngale 15. Así no hay quien llegue a viejo. Entonces, eso es a nivel internacional, en Estados Unidos. Pero Elon Musk había dicho que se iba ya del gobierno. Ese señor perdió en los primeros 10 días, había perdido $100,000 millones de capitalización bursátil de su empresa Tesla. Los Teslas en Dinamarca, en Suecia, en Europa, lo escupen. No quieren saber de ello. En Canadá, por la actitud de este señor que fue hasta en Europa a apoyar a los fascistas del grupo alemán de la Alianza for Deutschland, que se llama Alianza por Alemania Alternativa, que es un grupo fascista. Él fue y salió dando su saludo y su cosa. Entonces, todas esas cosas le han impactado. Fue en Wisconsin, perdió para la selección de una juez que le ganó con una pela, casi con 10%, a pesar de haber metido 26 millones.
Claro, él sacó más, porque él invirtió 300 millones en la campaña de Trump, lo pusieron a dirigir ese departamento de eficiencia, ha hecho un desastre de que se iban a ahorrar trillones en Bute, lo que han ahorrado son como 180 mil millones de dólares y eso y nada es lo mismo para fines del desastre que han armado. Pero él era el niño bonito de Trump, iba a las reuniones de gabinete y todo el mundo, el supermillonario, un payaso, para mí es un payaso. Total, él no es que diseña los aviones, ni los cohetes, ni nada de eso, que es lo que no estamos hablando aquí, que le gusta aplaudir, hacer, bueno, pero el problema es que él era el niño lindo, con gorra, llevaba al niño enganchado aquí, en la casa oval, en la oficina oval y todas sus cosas. El payasito lindo de la administración de Trump se va, dice que ya no aguanta más, que se va a dedicar a sus empresas porque Tesla ha perdido casi un 40-50% de la capitalización, pero eso no es simple, no solamente eso. En el proyecto de presupuesto que acaban de pasar y que ahora tiene que ir al Senado, entre las reducciones que se hicieron para poder compensar el corte de impuestos a los millonarios que Trump prometió y está ejecutando y están en ese proyecto, hay una parte que penaliza el apoyo que se dio en la ley de Chip Act de los Estados Unidos o de la infraestructura de antiinflación, que era el apoyo a los carros eléctricos para generar empleo de ese tipo. Entonces se le disminuye, se le reduce, se elimina y eso lo afecta a él y a Tesla. Y además, dice la oficina del presupuesto, del congresional de presupuesto, que ese presupuesto con esos recortes es deficitario y va a incrementar la deuda en casi 4 trillones, o sea, 4 millones de dólares de 36 que está hoy día. 4 de 36, eso es más de un 10%. Va a incrementar la deuda de los Estados Unidos. Ese Big Beautiful Package Bill, un disparatazo, que además regresivo, afecta a los más pobres, le quita el Medicaid, le quita las comidas, los cupones de comida, de alimentos. 300 mil millones reduce. 700 mil en la salud a los pobres. Pero le baja los impuestos a los ricos. Y a pesar de eso, entonces, además es deficitario en casi 4 trillones de dólares. Y Elon Musk, que ya se va, que ve sus intereses afectados, criticó el proyecto fiscal y dijo, estoy decepcionado. O sea, para que usted vea cómo ya empiezan a sentirse las fracturas en el régimen de lo que se la están comiendo y que yo le decía, esa gente lo único que lo va a tener es, como le decía, acuérdense que yo le dije desde el 20 de enero, el golpe avisa, eso fue la metáfora que usé. Y decía, a esa señora nada más lo va a parar la inflación. Acaba de pararlo un juez. Los precios están elevados, todavía no se han reflejado de manera abundante y la escasez en los supermercados, no, pero ya Walmart advirtió, Amazon advirtió, General Motors, Stellantis, Coca-Cola y todas esas empresas han tenido que decidir, que están viniendo miles de millones los árabes sauditas. En su pasada gestión, proyectos que le decían, porque es muy fácil decir, yo voy a invertir, sí, pero con todas estas disparatadas que están pasando, no es verdad que yo voy a llevar mi dinero para allá y con cambios de las reglas de juego. Además, invertir en qué, en bonos del tesoro, eso no es lo que usted ha prometido. Usted ha prometido que las empresas se iban a instalar aquí, que iban a generar empleo. Pero usted no ha creado las condiciones y no se va a hacer de un día para otro, como se quiere. Ahí está, cuestionó abiertamente el paquete legislativo de Trump, argumentando que contradice los objetivos de reducción del gasto público, que francamente solo aumenta el déficit presupuestario y disminuye y socava el trabajo que hizo él mismo con los Dodge. Eliminar créditos fiscales para la energía limpia. Ahí fue donde le dieron a él acá, con lo de los vehículos eléctricos. Por eso gritó como un chivo. Ahí está, dice que había llamado a Peter Navarro, que era un idiota y que tenía la cabeza de un ladrillo, que es el que ha metido a Trump en todo eso de los aranceles. Y yo digo, si fueran razonables, se quedaran tranquilos y dejaran que, bueno, fue el tribunal que dijo, ya, yo quería explicarla, porque el desastre que iba a aplicar se ve en los mercados a cada rato.
Y cada vez que echa para atrás, como ahora que se lo echaron para atrás, los mercados reaccionan. Aleluya, alabado sea Dios. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.